Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Javier Solórzano.radio13.com.mx para que usted nos vea, para que usted nos escuche y sobre todo para que usted participe. Ya lo sabe, aquí andamos. Hoy es 15 de septiembre. Es una fecha, pues bueno, el lugar común indica que es emblemática. No hay de otra. En el año de 1810 inició el movimiento que a nivel no solamente mexicano, sino regional, conllevaba la fuerza de las sociedades que querían independizarse fundamentalmente de España. Éramos colonias y queríamos ser naciones, un poco por la dinámica misma del mundo, pero también un poco porque éramos capaces desde siempre de poder resolver nuestros problemas a pesar de las dificultades. Éramos capaces de construirnos como naciones. Y entonces, bueno, eso fue lo que pasó a lo largo de mucho tiempo. Fueron luchas en algunos casos muy violentas, en otros casos fueron muy emblemáticas, en otros casos han sido muy mitificadas y en otros casos, pues no podemos olvidar que cuando una nación se construye y pasa el tiempo, esos antecedentes, esa etapa de la nación es lo que generó la posibilidad de que seamos hoy quien somos. Luces y sombras, pero evidentemente requeríamos de independencia y que requeríamos que nosotros, los hombres y mujeres de aquellos años, pues decidieran por su país y decidieran por sus espacios que al fin y al cabo eran de ellos. En los últimos meses ha habido, en relación a este México hoy 15 de septiembre, y sobre todo por entrevistas que en muchos medios de comunicación se han dado con personalidades muy interesantes como en MX, el presidente del Colegio de México, Javier García Diego, y también otra encuesta que publica hoy el periódico Milenio, en donde vayamos por partes. El 87% de los mexicanos nos gusta ser mexicanos. Solo 1% no le gusta, pero los otros como que les da igual, etcétera. Pero es un número interesante. Pero al mismo tiempo que viene esta encuesta que saca este resultado, por otra parte viene otra cosa muy interesante, que es que Javier García Diego dice, no estamos mucho para celebrar porque México está triste. Y fíjese que si vemos las cosas en perspectiva, diríamos, bueno, lo que es importante es entender lo que está sucediendo en dos tiempos. En el tiempo de que, bueno, somos parte de una historia, ¿no? Que de repente es difícil verlo, pero hagamos el esfuerzo. Somos parte de una historia, somos parte de una vida, de un país, y al mismo tiempo, pues nos están pasando cosas que nos afectan en la cotidianidad, y es muy difícil tener en la mirada todo aquello que trasciende, todo aquello de hace 10 años y 20 y lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque uno quiere resolver su problema hoy. Últimamente ser mexicano no está muy de moda, porque no nos ha ido bien. No nos ha ido bien porque nosotros hemos hecho lo suficiente para que no nos vaya bien. No generalizo, usted lo sabe. Pero ¿por qué no pensamos qué es lo que no hemos hecho últimamente como para no sentirnos tan contentos de este sentido de lo mexicano? Porque al fin y al cabo lo mexicano no es una especie de elemento inerte, ¿no? Que anda por ahí, eso es mexicano y entonces uno lo agarra y lo baja. No, no, no. Ser mexicano es usted, soy yo, es Hugo, nuestro camarógrafo, es los espacios que construimos. Y esta parte, yo creo que no hemos en los últimos años sabido querernos entre nosotros. Ha de decir, bueno, ¿qué está diciendo este? Mire, querer a la nación, querer al país, es querer a los que nos rodean, porque esa es la identidad y la representación de lo mexicano. O sea, querer el ángel de la independencia, pues sí suena muy bonito, pero querer lo que conforma una nación, que son seres humanos, es lo que es importante. Y no nos podemos querer porque tenemos muchas diferencias. Y tenemos también muchas deficiencias en nuestra forma de contemplar las cosas. Fíjese, en los últimos años, México se ha dividido cada vez más. Y es lógico que esté dividido. Es un país muy grandototote. Es enorme el país. O sea, 106 millones de habitantes. No se piensa lo mismo en un lugar que se llame Arriaga, Chiapas, que en Sonoita, Sonora. O sea, pues es diferente. La temperatura, la vida, la forma de ser, la alimentación, todo eso pues nos hace diferentes, afortunadamente. Pero sí hay un común denominador, y ese común denominador es ni más ni menos el hecho de que hay un espacio que se llama México en donde todos estamos adentro. Y eso hace una nación. Una nación es al fin y al cabo un grupo de ciudadanos, un grupo de personas que se organizan en torno a un espacio físico, divididos por fronteras porque hay otros que están al sur que han pensado hacer así su nación y otros que están al norte que lo han pensado hacer diferente. Este sentido de la nación, de la identidad, en fechas como esta, solo vale en la medida en que podamos nosotros reflexionar sobre el sentido de lo mexicano, que son sus tradiciones, su historia, su cultura, su arte, etc. Pero el sentido de lo mexicano es el mundo que nos rodea. Le vuelvo a decir, somos usted y yo.
querer a México significa que usted y yo, digo, no ande en la onda amor y pase, que quede claro, pero que usted y yo tengamos que ver y que aceptemos que somos diferentes y que aceptemos que las diferencias nos unen más que nos separan. Y eso no le ha pasado al país. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas en donde unos y otros se sienten agredidos. O sea, vuelvo al lugar común si usted quiere. No ha pasado todavía en términos mentales y en términos del significado que tuvo la cuestionada elección del 2006. Entonces hay un grupo que se opone, un grupo representativo, tuvo 15 millones de votos, y ese grupo se opone a la forma en que se gobierna y se toma distancia. La mejor prueba es hoy en la Ciudad de México, además de que cada delegación da su grito, cada una de las 16, 15, de 6 delegaciones del Distrito Federal, 17, no perdamos de vista otra cosa. Marcelo Ebrard va a dar su grito, Andrés Manuel López Obrador va a dar su grito y el presidente Calderón va a dar su grito. Todo en una noche. O sea, no tendría nada de especial, porque diría, bueno, que cada quien dé su grito, sí, claro, pero lo que pasa es que son instancias que si algo muestran al de haber 3 gritos es que están enfrentadas o están distanciadas o no se entienden o no se van a entender en este tema. La pregunta es, Andrés Manuel López Obrador no debería dar el grito hoy. Pues bueno, Andrés Manuel López Obrador tiene el derecho a hacerlo y si él lo considera pertinente lo hace. Pero en el fondo, dar el grito antes significa una mirada diferente del grito de después. No en contra de la historia, sino en contra de quien da el grito y con el cual está enfrentado, derivado de las elecciones que usted ya conoce y de muchas otras cosas que empiezan, ya sabes, empiezan a sumar y a sumar. Yo le diría que hoy, que es día del grito, que es un día como muy emblemático, a mí le confieso, perdóneme que lo diga tan en primera persona, a mí me gusta mucho esta fecha, le quiero decir que quizá lo mejor sería pues entender que hoy nos sabemos diferentes, que hoy tenemos muchas formas de ver las cosas diferentes, pero que estamos muy lejos de estar cerca de una cohesión como nación. Y la cohesión aquí, insisto, no significa que todos pensemos igual, sino que pensemos diferente, pero que tengamos la madurez y tengamos la claridad suficiente como para decir, a pesar de que pensamos diferente, nos podemos entender, porque negociar en la vida, al fin y al cabo, siempre es ceder. No se queda uno con todo, no es el todo o nada. Negociar son los equilibrios, son los intermedios que permiten que las sociedades puedan convivir. Pues bueno, feliz día del grito, oiga, feliz día del grito. Entiendo que, como diría Javier García Diego, presidente del Colegio de México, pues México está triste, y yo creo que todos lo estamos en ese sentido. Pero bueno, yo espero que salgan fuerzas de flaqueza y sobre todo que no perdamos de vista que los hombres y mujeres de 1810, con todas las dificultades que tuvieron, pensaron en una nación que pudiera al paso de los años ser independiente, que se pueda valer por sí misma y que pudiera tener a sus hombres y a sus mujeres conviviendo, lejos de la violencia, lejos de la confrontación. Vino después este proceso tan fuerte de la segunda mitad del siglo XIX, vino la Revolución Mexicana y de nuevo los hombres y mujeres que participaron 100 años después, en 1910, dijeron, bueno, vamos a jugarnos el resto, 1 millón de mexicanos muertos en el proceso de la revolución, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de encontrarnos. Bueno, pues ahí andamos, encontrándonos y encontrándonos. No, espero que no tengan que venir 100 años después de 1910 para que luego tengamos nuevas confrontaciones. Sigo pensando en que esto de la democracia funciona a pesar de sus limitaciones y que la democracia fundamentalmente, no olvidemos, vale en la medida en que es una forma de vida. Y eso, la independencia, la revolución, valen en la medida en que son formas de vida, no en que son formas coyunturales o de discurso. Bueno, insisto, feliz día del grito, ¿no? Como para pensar mucho en el país. Pero hay un dato bonito, Lo que dice María de las Heras me gusta. 87% de los mexicanos sí nos gusta ser mexicanos. Feliz día del grito. Adiós, pásela bien.